17. Tomar el tiempo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orar en todo tiempo con toda oración y súplica del Espíritu, y velar en ello con toda perseverancia y con todos los santos. 19. Y por mí a fin de que, al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, con el cual soy ¿Sí? embajador de Bien. Acá hicimos la lectura de todo el pasaje donde se trata la armadura de Dios. Pero yo no voy a hablar de las partes, porque eso lo vamos a tratar en los viernes siguientes, ¿no? Cada hermana ya tiene un tema y va a tratar cada una de las partes. Por lo que yo voy a hablar es de la armadura de Dios en general. Y entonces, al hablar de la armadura, ¿quién o qué persona es la que usa una armadura? Cualquier persona secular anda, un soldado usa la armadura, ¿no? Entonces, yo busqué, me encanta buscar en el diccionario para dar bien las definiciones de las palabras, porque a veces podemos decir un soldado es una persona que, pero a veces no es exactamente la definición. Y en el diccionario dice que un soldado es un individuo que se ha alistado voluntariamente en las Fuerzas Armadas de un país, recibiendo entrenamiento y equipo para defender a dicho país y sus intereses. Lo vuelvo a leer. Un soldado es un individuo que se ha alistado voluntariamente en las Fuerzas Armadas de un país, recibiendo entrenamiento y equipo para defender a dicho país y su interés. Ahora, hoy vamos a hablar de un soldado no secular, sino de aquel soldado que es un hijo de Dios, es decir, del soldado cristiano, es decir, de aquella persona que un día hizo la decisión y aceptó voluntariamente, como terminamos de leer, el recibir al Señor en su corazón como su Salvador. De ese tipo de soldado vamos a hablar hoy. Y dice que se alista voluntariamente. Y qué bueno es cuando las cosas no son por la fuerza, sino que es por mi voluntad y elección que he decidido ser y formar parte del ejército de Cristo. Ninguna de las que somos hijas de Dios es a la fuerza, sino que un día nosotros entendimos que necesitábamos el perdón de nuestros pecados. Y yo puse un versículo de Deuteronomio 30:19 y yo por ahí los tengo, lo tengo anotados acá para hacerlo más ágil. En Deuteronomio 30:19 dice así, el Señor le dice al pueblo de Israel estas palabras, pero pensemos que nos la dice a nosotros. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ahora acá está mi voluntad, dice el Señor, escoge. Él me da, digamos, un consejo, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero el Señor me pone las dos alternativas. Es de mi voluntad que hoy diga, yo estoy en el camino correcto, yo soy una hija de Dios. ¿Por qué? Porque un día entendí que necesitaba la salvación de mi vida y decidí voluntariamente entrar en este camino. Entonces, en primer lugar, el soldado se alista voluntariamente. Y yo pensaba y, y meditaba en el ejemplo del joven rico que lo puse ahí, ¿no? Un ejemplo de alguien que se acercó un día al Señor Jesús con una inquietud importante, porque le dijo, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Su inquietud y su deseo era importante.
Y el Señor le empieza a decir algunas pautas, ¿no? Y le da el ejemplo de los mandamientos. Dice, conoces los mandamientos: no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. Y él le dice, pero si es por eso, ya estoy, tengo ganada la vida eterna. Y entonces el Señor va más profundo y dice, pero ¿sabes qué? Eso no es el todo. Una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes. Y ven y sígueme. ¿Y saben qué pasó? Que ese joven ese día tuvo la misma elección que el Señor le ponía al pueblo de Israel: el bien y el mal, la bendición y la maldición. El Señor no le estaba pidiendo nada imposible. ¿Y saben que este joven ese día pegó la vuelta y se fue sin haber elegido el bien, sin haber elegido la vida? Porque dice que él tenía muchos bienes. Él venía con una inquietud importante para su vida, pero se fue sin hacer la elección correcta. Y es hermoso y es maravilloso tener el privilegio en este día de decir, yo un día hice la elección correcta. Y hoy soy un soldado del ejército de Cristo. Ahora, en segundo lugar me dice que el soldado recibe entrenamiento. Y como soldados cristianos, bueno, un día aceptamos al Señor y se terminó todo ahí. Listo. Ya está, ya tengo lo suficiente. No. El soldado normalmente se alista en el ejército, pero no solo eso, sino que empieza a recibir entrenamiento, ¿no? Porque muchas veces hemos visto, no sabe portar un arma, tiene un ejercicio físico terrible para saber cómo actuar en el frente de batalla. Imagínense si nos sacan en seco al frente de batalla. No sabemos ni dónde estamos parados y lo más seguro es que vamos a salir disparando. Entonces es totalmente importante el entrenamiento en mi vida espiritual. Y vuelvo al diccionario y entrenamiento significa cualquier preparación o adiestramiento con el propósito de mejorar el rendimiento físico o intelectual. En la vida cristiana es sumamente importante esto. ¿Por qué? Porque si yo no trato de entrenarme cada día en esta vida cristiana, es muy probable que ante la primer batalla que se me presente salga huyendo despavorida porque no sé cómo actuar ante el enemigo, ¿sí? Por eso, Pablo a su discípulo amado Timoteo, en 1 Timoteo 4:13, le dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Y dice nuevamente después, pasando, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y un soldado no puede entrenar hoy y mañana y pasado deja de entrenar. ¿Por qué? Porque se pierde el hábito, porque no va a tener la agilidad, porque muchas cosas las va a olvidar. Es necesaria estar ocupada continuamente en las cosas del Señor. En la lectura, le dice Pablo en primer lugar. ¿Por qué? Porque acá voy a recibir todas las órdenes necesarias para mi vida cristiana. ¿Dónde se nutre un soldado cristiano? ¿En dónde encuentra las instrucciones de su general, de su capitán? En la Biblia. No vayamos a otra cosa, no pidamos opiniones humanas. Los hombres nos equivocamos todos, la palabra del Señor no. Vayamos a la Biblia. Leámosla todos los días. Y si nos cuesta entenderla, y si siento que no tengo capacidad para entender lo que estoy leyendo, pidámosle al Señor, porque Él nos va a mostrar lo que es bueno para nuestras vidas. Pero no dejemos de entrenar. Y otra cosa que le dice Pablo a Timoteo es, no descuides el don que hay en ti.
Todos como hijos de Dios tenemos un don. Visible o que quizás los demás no lo ven, pero qué importante que son. Yo el otro día decía, hay dones que no se ven y sostienen a la iglesia. Y son sumamente importantes. A veces se tienen en cuenta los dones que se ven. Pero aquellos que no se ven, ¿cuántos galardones van a tener en el cielo, digo yo? Porque solamente el Señor los conoce. Solamente el Señor los ve. Y Él realmente va a dar el galardón a ese don. No descuides el don que hay en ti. Como soldado cristiano, esfuérzate por ejercitar el don que el Señor puso en tus manos. En tercer lugar, dice que este soldado tiene un equipo o armadura. Y ahí vamos a mencionar un poquito esta armadura, ¿no? Del soldado cristiano. Y la leímos recién en Efesios, del versículo 13 al 18, se nos mencionan las partes. Y yo decía, qué bien armada esta armadura que el Señor nos da, ¿no? Porque protege lugares totalmente importantes para el soldado, que si el enemigo le apunta y ese lugar del cuerpo está descubierto, el soldado muere al instante. ¿Por qué? Porque le da protección a la cabeza con el yelmo. Le da protección a lo que es el pecho y la espalda con la coraza. Sostiene la armadura con ese cinturón que se pone el soldado, ¿no? Le da calzado, porque imagínense si un soldado sale al campo de batalla y sale totalmente descalzo, ¿qué puede pasar? Van a haber 1000 cosas que puede pisar y que los va a hacer trastabillar y que quizás va a caer y va a quedar en el camino. Entonces le da calzado, le da un escudo de protección y le da un arma para defenderse, el arma de la palabra. Y yo pensaba, digo, Señor, realmente tu palabra tiene todo lo necesario, ¿no? Y qué importante es que usemos bien esta armadura, porque si nosotros tenemos bien colocada la armadura, tenemos todo nuestro cuerpo protegido contra las acechanzas del enemigo, ¿no? Pero el tema es que a veces me pasa que salgo con algunas partes y otras no. Y el enemigo puede atacar a mis pensamientos, o pueden venir dudas a mi corazón, o no uso el calzado del Evangelio, que es tan importante, o la espada está guardada, o ni sé dónde la tengo guardada, ¿no? Hace días que no la uso, que no la saco. Y el escudo de la fe, cuánta protección que me da. Ojalá que estemos provistas de esta armadura. Y en cuarto lugar, dice que este soldado defiende a su país. Yo no he visto ningún soldado que se aliste en un ejército y después vaya al frente de batalla y diga, bueno, a ver qué país hay acá, en cuál me voy a meter a defender. No. Tenemos guerra ahora, ¿no es cierto? Y los que están en Israel defienden a Israel y los que están del lado de Palestina defienden a los palestinos. Los que están en Ucrania defienden a Ucrania y los que están en Rusia defienden a Rusia. Saben bien cuál es el país que tienen que defender. Nosotros como soldados de Jesucristo somos ciudadanos del cielo, nos dice la palabra, ¿no? Y vamos marchando a la patria celestial. Y como soldados de Cristo debemos defender nuestro país. Y a veces no es fácil. A veces vienen las luchas. Y a veces el enemigo casi que avanza sobre mi defensa, ¿no? Porque a veces me cuesta decir y plantarme y decir, no, yo soy un soldado del cielo. ¿Qué? Te dice. Yo soy ciudadano del cielo. ¿Cómo? Lo que pasa es que yo tengo esperanza, tengo vida eterna y sé a dónde voy. Entonces, el soldado cristiano defiende su país. Y en Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Y qué importante es esto, ¿no? Porque tenemos esperanza. Porque aunque marchamos en este mundo y vamos defendiendo nuestra ciudadanía, tenemos la esperanza de que pronto viene nuestro general, nuestro capitán, a llamarnos, a tomarnos,
a llevarnos a nuestro país de origen, ¿no? Y qué hermoso es pensar en ese día glorioso cuando todos vayan marchando, ¿no? ¿Cómo será, no? El ver esa marcha hacia la patria celestial. Pero estamos en este mundo y defendamos el país al que pertenecemos. Y no es Argentina, sino nuestra patria celestial. Y yo veía en este pasaje de Efesios que en 2 versículos se menciona el tomar toda la armadura de Dios. No sé si ustedes prestaron atención en eso. En 2 versículos, en el versículo 11 y en el versículo 13, se nos dice que debemos tener toda la armadura bien puesta. Y es por 2 cosas. En primer lugar, en el versículo 11 nos dice que debemos tomar toda la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Muy bien. Nuestro enemigo principal es el diablo y todas las huestes que él tiene. A veces pensamos que lo que nos rodea es nuestro enemigo principal, pero no. El enemigo que batalla con nosotros y mueve todo lo que nos rodea es el diablo. Y el Señor nos dice, acomódense bien la vestidura, pónganse toda la armadura. ¿Por qué? Porque el que se acecha contra ustedes como soldados es el diablo. Y en Pedro, en 1 Pedro 5, 8 y 9, nos dice, sed sobrios y velad, ten con los ojos abiertos, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, no descansa. Nosotros a veces nos cansamos y bajamos la guardia. El diablo no. El diablo está viendo cuándo va a ser el momento preciso, exacto, en que yo me saque el yelmo para atacar ahí. Él está todo el tiempo mirando, 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 observando, a ver a quién puede atacar. Por eso el Señor nos dice, tomen toda la armadura para poder hacerle frente a su enemigo principal, que es el diablo. Pero me dice otra cosa. Me dice que debo tomar toda la armadura para otra cosa, para resistir el día malo. ¿Hay días malos en nuestra vida? Todos tenemos días malos, ¿no? Y no se refiere a un día. Hoy tuve un día terrible porque me falló esto. Días malos que a veces son interminables, que duran semanas, meses, años. Y el Señor dice, si tienes bien puesta la armadura, vas a poder resistir ese día malo. Y yo pensaba en uno de los ejemplos más grandes que podemos tener en la Biblia, que fue Job. Y cuando yo leía el ejemplo de Job, muchas veces nos equivocamos y decimos, ese hermano está en esa lucha porque algo debe haber hecho. Pero si empezamos leyendo el libro de Job, el primer versículo de Job dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué había malo en Job? ¿Encuentran algo malo en Job? Nada. Delante de Dios estaba totalmente intachable. ¿Pero tuvo día malo Job? Yo no sé si alguno hemos padecido tantas cosas como Job. Perdió todos los bienes, murieron todos sus hijos, y no solo eso. Vino una enfermedad que casi no podía soportar en su vida. Y no solo eso, su compañera no le fue de apoyo en el día malo. Y no solo eso, los amigos que vinieron a consolarlo terminaron siendo una carga. Pero si leemos el libro de Job, podemos darnos cuenta lo que es tener la armadura bien puesta para resistir el día malo. Y dice que Job llega al final del libro
y dice que realmente fue duplicado todo lo que él tenía. ¿Por qué? Porque él agradó en todo este tiempo a Dios. Y a pesar de que en algunos momentos sintió que estaba en el fondo, ¿no? Porque él renegó del día que nació, cuestionó a Dios, pero al final él reconoció que realmente esto venía de parte de Dios, para su bien. ¿Estamos en el día malo? ¿Estamos pasando circunstancias difíciles en nuestra vida? Tomemos la armadura de Dios. Cubrámonos con ellas para poder resistir hasta el final. Y el Señor nos dice que realmente al final de este día vamos a poder estar firmes. Y después me llevó a pensar en 3 puntos a tener en cuenta en la vida de un soldado de Cristo. Y esto vamos a ir a verlo en 2 Timoteo 2, 3 y 4. 3 consejitos que Pablo le da a Timoteo para que sea un buen soldado de Cristo. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrieda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y en primer lugar, digo de nuevo, estamos en el problema del sufrimiento, ¿no? Porque Pablo le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades. Y yo pensaba, es totalmente personal. Si lo leemos y lo pensamos que viene para nosotros, el Señor hoy nos dice, tú, tu Cecilia, tu Mariana, tu Rosy, tu Yushi, tu Karina, tu Susi, tu Daniela, tú, pues, sufre penalidades. Y seguimos hablando de que penalidades son padecimientos, angustias, calamidades, desgracias, contratiempo, persecución, como le toca sufrir a muchos. Pero dice, si quieres ser un buen soldado, vas a tener que sufrir penalidades. El Señor no nos dice que la vida cristiana va a ser fácil. Ojo, no nos equivoquemos. La vida cristiana no es todo color de rosa. Pero ¿saben qué es lo bueno? Que en estas penalidades, en estos momentos difíciles, tenemos a alguien que también las padeció. Y en Juan 16:30 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. El Señor nos lo advirtió ya desde el principio. Pero el Señor dice, confiad, yo he vencido al mundo. Tengan confianza en mí, yo voy delante, yo los voy guiando, yo los voy sosteniendo, yo los voy ayudando. Y no están solos. Puede pasar que en esas penalidades que estás sufriendo te encontrás totalmente sola de persona. Y que quizás al lado tuyo ya nadie quede por ser cristiano. Pero ¿sabes qué? Tenés el mejor compañero. Y es el Señor Jesús. Y Él dice, yo voy acompañándote acá al lado tuyo. Yo te voy ayudando, yo sé lo que es padecer. Y yo te sostengo. Sé que quieres ser un buen soldado en mi nombre. Por eso nunca te voy a abandonar. Sé que vas a sufrir penalidades, pero ahí voy a estar yo. Y para poder resistir estas penalidades, yo pensaba en el texto de Hebreos 12:2, ¿no? No perdamos de vista quién es nuestro capitán, puesto los ojos en Jesús. Los hombres, todos, no hay uno que no fallemos. Si ponemos la mirada en el hombre, nos vamos a desmoralizar, porque todos los hombres fallamos, pero el Señor nunca falla. Pongamos los ojos en Él, miremoslo a Él, sigámoslo a Él. Él va adelante, Él nos va guiando, Él nos va sosteniendo. Él es el buen capitán que nos va a llevar a la victoria. En segundo lugar,
dice que este soldado no se enrieda en los negocios. Hay otra pantalla. No se enrieda en los negocios de la vida. Y yo me acordaba, pensaba, y muchas de ustedes quizás han tejido en la época que venía la madeja, ¿no? Porque ahora ya casi toda la lana viene ovillada, ¿no? Pero antes cuando venía la madeja, yo me acuerdo que yo de joven me gustaba tejer y con mi mamá una ovillaba y la otra tenía la madeja, íbamos ahí con el hilo, hasta que en un momento, ¡bum! La madeja estaba medio enredada y se nos hacía un nido. Y a veces se podía desenredar, pero a veces, y ante mi paciencia, agarraba tijera y ¡trac! Empezaba a cortar un hilo, ¡trac! Empezaba a cortar otro hilo para que se desenredara. Así pasa con nuestra vida. A veces no son en cosas malas, pero nos encontramos enredadas en la vida cotidiana y perdemos de vista nuestra misión, nuestro objetivo principal. Y me levanté a la mañana apurada porque se me hizo tarde para irme al trabajo y gracias que me lavé la cara, me digo que me peiné y salí. Y llegué al mediodía a mi casa y bueno, y llegaron los chicos de la escuela y tenía que mirar la tarea y ya tengo que hacer las cosas de la casa porque si no se me desordena todo y ya llega la tardecita y ya llega mi marido o está mi marido en casa y tenemos que tomar unos mates y llega la noche y la cena y cuando quise acordar se me pasó el día y nunca me acordé de que era un soldado de Cristo. Un soldado que tiene que tener entrenamiento, que tiene que leer la palabra, que es totalmente necesaria y vital para estar con el arma bien acomodada, ¿no? Y no oré en todo el día, porque se me pasó el tiempo. ¿Y eran cosas malas? No, no eran cosas malas, pero me encuentro enredada en este ir y venir de la vida. Todos los días casi sentimos, yo no sé qué pasa, se pasan volando los días. A las demás capaz que no se les pase, pero estamos casi a fin de año, ¿no? Se pasó volando. Y ahí nos encontramos enredadas en esa madeja, que no sabemos cómo salir. Hermanas, agarremos la tijera y empecemos a cortar. Y empecemos a ver qué es lo más importante. ¿A qué le debo dar tiempo? Porque el Señor dice que si yo le doy el tiempo suficiente a Él, a mí no me va a faltar nada. Pero yo a veces pretendo que no me falte nada, pero no le doy el tiempo que Él necesita. Entonces, ¿cómo me va a poder proveer si Él no está dominando mi vida? Y en Mateos 6:34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y es real, y creo que a la mayoría nos pasa que ya estamos pensando dentro de 3 semanas qué es lo que tenemos que hacer. Porque a veces tenemos programada la agenda hasta fin de año. Pero demos el tiempo, no dejemos que la vida cotidiana nos haga una madeja. No dejemos eso. ¿Por qué? Porque vamos a descuidar lo principal para nuestra vida. Y el último punto es que todo esto el soldado de Cristo lo tiene que hacer para agradar a su general, el cual lo llamó, el cual lo convocó, el cual le dijo, eres parte de mi ejército. ¿A quién queremos agradar en esta vida como cristianos? ¿A los que nos rodean? ¿Recibir el aplauso y la ovación de los que nos están rodeando? Es de gusto lo que hacemos. Tenemos que agradar a aquel que nos llamó para ser soldados. Y en Romanos 12, versículo 1 y 2 dice, así que hermanos, os rogamos por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Y cuando yo pensaba en estos sacrificios vivos, recordaba cuando el Señor le hablaba al pueblo de Israel de cómo tenían que realizar los sacrificios. Y en muchos lugares en Levíticos dice, para que suba olor grato en mi presencia. ¿Qué olor estoy dando ante la presencia del Señor con mi vida? ¿Es un olor agradable? ¿Realmente mi vida refleja que soy una hija de Dios totalmente entregada a Él? ¿O he descuidado tanto mi vida cristiana, mi ministerio, mi lectura, mi oración, que en este momento estoy agradando a cualquiera, menos a quien me llamó, a quien dio su sangre por mí, porque no es poca cosa? No es bueno, está bien. Un día yo acepté al Señor, pero bueno, ¿viste lo que pasa? A veces suceden cosas en el camino. No es poca cosa lo que el Señor hizo por nosotros. Fue el sacrificio más grande que ningún hombre podía hacer. Y Él no pide tanto de nosotros, solamente que le demos el tiempo que a Él le corresponde. Y Él nos va a dar todo lo que nosotros necesitemos. Y pensaba, ¿Keila le dio el folletito? Pensaba en este punto para hacer un pequeño corte. Quizás eres un soldado que estás batallando con todas tus fuerzas contra el enemigo. Estás usando bien la armadura del Señor, pero esta lucha te está agobiando. Y no está mal sentirse a veces cansado. Y no está mal a veces sentir que los brazos no te dan más. Pero sabes, hay una canción que copié ahí, que muchas la conocen y quiero que la cantemos, que dice, cansado del camino, sediento de ti. ¿De quién estamos sedientos? ¿De quién estamos necesitados? Un desierto he cruzado. ¿Cuántos desiertos estamos cruzando en nuestra vida hoy? Muchos quizás. Sin fuerzas he quedado, dice. Pero ¿saben qué es lo más importante? Vengo a ti, dice. Vayamos al Señor. Acerquémonos a Él. Vayamos a la cruz y recordemos lo que Él hizo por nosotros y pidámosle fuerzas renovadas para seguir adelante. La lucha es grande. Todas tenemos nuestras batallas y nuestras luchas. Pero ¿saben? Vengamos al Señor. Él nos va a sostener, Él nos va a ayudar. Él nos va a dar el consejo correcto en su palabra. Pero solo cerca de Él voy a poder seguir luchando la vida cristiana. Cantemos esta canción y después una última reflexión para nuestras amigas. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme. Y Mateo 11:28 dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Estás cansada, hermana?
La vida está siendo difícil en este momento para ti. Vení al Señor. Y si quizás en este momento no estás siendo un buen soldado de Jesucristo, Él te está dando la oportunidad. Volvé a tomar la armadura, volvé a vestirte como a Él le agrada y volvé a decirle, Señor, acá estoy. La batalla está arreciando contra mí. El enemigo es fuerte. Las luchas son grandes, pero tú has prometido que me vas a sostener hasta el final cuando vengas en tu gloria. Ojalá que en esta tarde nos podamos alentar y pensar que el tiempo se acorta, que el capitán ya casi viene resonando con sus caballos a buscarnos, que ya nos está llevando casi a su patria celestial. No desistamos, no nos volvamos atrás, no dejemos que el enemigo avance y gane esta batalla. Démosle batalla, hagámosle frente y apoyémonos en el Señor. Pero hoy quiero hablarle a aquella que quizás no está segura de que está formando parte del ejército del Señor. En la Biblia se nos habla de un hombre llamado Saulo, Pablo después conocido, que él luchaba en un ejército muy equivocado, pensando que agradaba a Dios. Pablo iba y mataba a los cristianos. Era conocedor totalmente de la ley, instruido por los mejores hombres, pero él estaba equivocado en el camino. ¿Saben? En Hechos 26, 12, 18, después si pueden léanlo, él cuenta su testimonio y dice, un día el Señor me encontró en el camino y me tuvo que tirar del caballo. Y allá en el piso Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice, yo soy aquel a quien tú persigues. Y desde ese día, Pablo pudo tomar la mejor decisión de su vida. Se cambió de bando. De perseguidor salió siendo perseguido. Porque luego Pablo escribe las cartas desde la cárcel. Y cuando él le dice a Timoteo, sufrirás penalidades, lo podía decir con seguridad. Porque él cuando escribía desde la cárcel, no escribía desde un lugar cómodo. Pero ¿saben? Cuando llega al final de su carrera y le escribe a Timoteo, en 2 Timoteo, yo digo, es maravilloso y ojalá que esta realidad sea para nosotros. Pablo dice, he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. ¿Qué batalla estás peleando? ¿En qué bando estás? ¿Estás seguro que estás del lado del Señor Jesús? ¿Realmente un día has tenido ese encuentro como lo tuvo Saulo? Y si lo has tenido y estás lejos del Señor, volvé. Volvé porque Él te está esperando con los brazos abiertos. Pablo dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe y la esperanza. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y ahí viene para nosotros lo bueno. Y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. ¿Eres consciente de que el Señor está viniendo a buscarnos? ¿Es una realidad en tu vida o has descuidado eso? Dice que la venida del Señor será un abrir y cerrar de ojos. Ojalá que no nos sorprenda y nos encuentre descuidados. Ojalá que este comienzo de la armadura del Señor sea un aliento para nuestras vidas. Somos soldados, soldados del Señor. Él nos compró a precio de sangre y Él nos llama a luchar. Una lucha que no es fácil, pero que Él nos va a sostener hasta el final. Y no solo eso, que cuando lleguemos al final recibiremos de su mano la corona. Que el Señor nos bendiga.